Buenos días, profe. Con Ener Torres. Le vengo a introducir un poco acerca del tema argumentación y contraargumentación y dar unos objetivos acerca de este tema. Cabe decir que un argumento es un conjunto de ideas o frases que uno tiene a favor o en contra de un tema. Y está por el otro lado la contraargumentación, que es el otro lado en el cual está en contra del tema tratado. Un claro ejemplo de esto se puede ver representado en la creación, por lo menos de Dios, debido a que unos creen que en la existencia de Dios y otros no. Cada uno tiene sus ideas, pero cada uno defiende las de cada uno, sabiendo que tiene que respetar la de los demás. Bueno, este tema es muy importante debido a que siempre buscan dar una misma respuesta con diferentes opiniones que por lo general no logran poner en acuerdo las personas que hablan acerca del tema. Los objetivos. Estos dos temas son los que nos logran permitir resolver las diferencias de opinión que tienen las distintas personas. También está convencer a las demás personas acerca del tema que uno está tratando, y que las personas logren tener una aceptación de ese tema, que aunque sepan que las ideas que ellos tienen no están correctas, sepan que hay otras personas que sí las pueden tener correctas y aceptarlas. También está, esto nos sirve para contraargumentar, que se puede utilizar para refutar acerca del tema, porque a veces la persona que está argumentando no tiene los suficientes argumentos para dar una sólida respuesta. Ese tema busca que las personas defiendan su opinión, su forma de pensar mediante diálogos que ayudan para mejorar cada vez su conocimiento. También nos permite entender acerca de un tema que teníamos equivocado la forma de pensar y que otra persona nos da la forma de entenderla correctamente. Buenos días, profe. Mi grupo está conformado por Vanessa Alexandra Rodríguez Villarraga, Miguel Ángel Montealegre Santana y mi persona Laura Mariana Pinzón Roballo. Nos correspondió hablar de la historia. Empieza Laura Mariana Pinzón Roballo. La historia de la argumentación y contraargumentación se basa básicamente en teorías, que en términos generales es la historia de la evolución del uso de estructuras. Subsisten todavía algunos problemas que no han sido resueltos, que son como la periodización, conceptualización, etc. En ese momento, todavía se conoce un ideal aritmético de la argumentación, o también conocido como el ideal aritmético del lenguaje, que en los comentaristas antiguos de las épocas de Aristóteles, el argumento que daba este señor Aristóteles sería contrario a este ideal que se conocía. Por lo tanto, sería contrario a una interpretación de su lógica, pues se decía que la lógica de Aristóteles podría ser un instrumento o una ciencia independiente. Aristóteles presentó una teoría sobre las proposiciones categóricas o simples, que consiste en hablar de una cosa de otra. Según este señor, se enseñaba de dos maneras: la proposición de dos términos, que predicaba un verbo y un nombre. Por ejemplo, Pablo corre. Y la otra forma era la de tres términos, que predica el verbo ser. Por ejemplo, María es honesta. Esas eran las dos formas que Aristóteles dijo que se podrían enseñar. Aristóteles estudió los dos tipos de proposiciones categóricas. Supo que el sujeto puede ser un nombre definido o uno indefinido. Dijo que podrían surgir proposiciones en que el predicado es definido o indefinido también. Podrían ser negativas o afirmativas. Allí hubo una clasificación de especies de proposición, que
que se decía que no se podría, no se podrían combinar el caliente y frío, húmedo y seco, o sea, era obvio que no se podrían pues combinar. Se hace evidente que las parejas de los elementos serían cuatro, que serían pues las originales, las que deberían seguir, que era caliente con seco y húmedo con caliente, o también frío con seco y frío con húmedo. A veces es ignorado que Aristóteles recuperó la clasificación de las proposiciones con vista en su silogística, que es conocido como silogismos. Esto consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión. 3. Manuel Correia, en el contexto de los comentarios antiguos de la lógica de Aristóteles, dos comentarios que han sobrevivido durante mucho tiempo es el de Boecio y el de Amonio Hermías. A pesar de que estos dos señores hicieron unos comentarios bastante similares porque tenían pues como el mismo origen y tenían muchas cosas en común, eran completamente independientes el uno del otro. ¿Por qué razón? Porque se podría decir que era por su cuenta proposicional que produjo cada uno de ellos. Y también se pudo ver por el resultado que tuvo cada uno. Es decir, Boecio reconoce 48 tipos de proposiciones que podrían ampliarse a 144. A diferencia de Amonio, que elevó esta cantidad a 3024 tipos de proposiciones. Este señor dijo que si un nombre puede ser definido o indefinido, lo mismo que decía Aristóteles. Podría ser definido, el nombre podría ser definido o indefinido, pero como el nombre puede ser también clasificado en universal o singular, según denote una cosa universal o una cosa singular. Les habla Vanessa Alexandra Rodríguez Villarraca. Continuando con el tema de historia, que fue lo que le correspondió a mi grupo, les vengo a hablar de 4 puntos muy importantes sobre la historia, de la argumentación y la contraargumentación. En estos 4 puntos se dan dos personajes muy importantes, el cual uno es Manuel Correia y el otro es el filósofo Víctor Carrillo. ¿Qué nos dice Manuel Correia? Nos dice que hay infinidad de ideas que podemos nosotros argumentar para decir claramente algo es algo. O sea, nosotros podemos organizar muchas ideas y podemos tener mucho conocimiento de algo, pero si no lo sabemos aprovechar y no sabemos decir las ideas coherentemente, no nos vamos a hacer entender. Entonces de eso es que nos habla él, que nosotros podemos tener muchas ideas en nuestra cabeza, pero si no las sabemos organizar claramente para argumentar un tema o para hablar claramente de algo, no nos va a servir de nada. Y por otro lado tenemos la teoría del filósofo Víctor Lee Carrillo, que nos dice que nosotros nosotros todo el tiempo mantenemos filosofando y siempre vamos a tener conocimiento de algo. Entonces, que él dice que desde que tengamos un razonamiento filosófico podemos argumentar cualquier clase de tema, ya sea en un auditorio, en una conversación, en un diálogo. Entonces, él nos dice que a partir de que tengamos conocimiento de un tema en específico, podemos argumentar cualquier cosa, pero pues obviamente desde el punto de vista de cada uno, porque de eso se trata. Se trata de argumentar y quizás puedes estar en contra de otra persona de acuerdo al punto de vista que tenga cada persona y según lo que piense lógicamente sobre cierto tema. Cada uno pues tiene derecho y es libre de defender su punto de vista y de dar su punto de vista ante la gente o con el quien esté hablando o en una rueda de prensa, en cualquier sitio, puede ser en un debate, en cualquier cosa. Pero entonces lo que ellos nos quieren dar a entender es que a partir de un conocimiento podemos nosotros argumentar cualquier clase de tema,
podemos defender nuestros ideales sin que alguien nos diga algo. Entonces, de esto tratan estos 4 puntos, son muy importantes porque desde todo esto nos dice que desde antes esta teoría siempre nos va a defender nuestros ideales y que lo que argumentemos o lo que contraargumentemos siempre va a ser bien desde que lo digamos de un punto lógico y desde que todo sea con coherencia. Mi nombre es Miguel Montealegre y hoy les voy a hablar acerca de 4 puntos que son muy interesantes acerca de nuestro tema argumentación y contraargumentación. Bueno, en esta ocasión nos vamos a abarcar en lo que es la historia y vamos a hablar acerca de 4 puntos muy importantes. El primero de ellos es la teoría de la argumentación en la obra del filósofo Víctor Lee Carrillo. Bueno, principalmente en este primer punto, ¿qué quiere decir esta teoría? Nos preguntamos nosotros. Bueno, entonces esta principalmente se encarga del estudio del razonamiento en lo que son los filósofos, los historiadores y las personas que se dedican a este tema. Es decir, las personas que tratan de inculcar o de descubrir las ciencias humanas para asimismo definirnos. De este primer punto surge algo muy interesante que es el razonamiento argumentativo. Entonces este se dirige sobre todo a lograr la adhesión de las personas a diferentes tesis o teorías. Ya avanzando un poco en lo que es este contexto, tenemos ya en un contexto la confrontación de ideas. ¿Por qué surge esto? Principalmente es por la naturaleza humana, de acuerdo a los estudios. Entonces la confrontación de ideas se puede dar de diferentes maneras, ya sea en un ámbito político, social, cultural, hasta económico. Y por lo cual la humanidad, gracias a su inteligencia, logra a través de la historia implementar un sistema, como lo queramos llamar, de acuerdo al contexto económico o político, el cual es llamado democracia, en el cual el pueblo, pero por no decirlo así, todos tenemos la oportunidad de participar en las decisiones que se tomen en la comunidad o en un grupo de personas. Todo este conjunto de conceptos de confrontación de ideas, conjuntos de diálogos, tesis y argumentaciones se ven reflejadas en eventos como lo son las asambleas políticas, en las oratorias. En este tipo de oratoria las personas pueden dar a relucir sus aptitudes en este contexto. Quiero destacar una frase que dice nuestro autor Lee Carrillo, la cual dice: la retórica que enseñan las reglas de la elocuencia no son como el arte necesario, sino como el conocimiento por excelencia cuya posesión favorece apetitos, auspicia ambiciones. En esta frase podemos darnos cuenta cómo, desde el punto de vista de nuestro autor, él define la retórica y el conjunto de ideas que se deriva de allí, como la elocuencia, etc. Ya avanzando un poco más en el tema, podemos deducir que Aristóteles, en la época antigua, definía este conjunto de ideas de argumentación y contraargumentación o confrontación de ideas, las llamaba potencia o facultad, ya que él las consideraba aptitudes o habilidades de las personas para poder dar a conocer un punto de vista, defenderse en el contexto de un diálogo, en diferentes situaciones cotidianas de los humanos. Entonces Aristóteles las definía como unas habilidades, por lo cual entonces él nos cuenta la importancia de formular argumentos, discutirlos y asimismo refutarlos, de acuerdo con nuestro punto de vista. Como ya dije anteriormente, esto sirve para defendernos en los tribunales, sobresalir en las asambleas, darnos a conocer. Asimismo, la humanidad tiene un concepto de que cuando una persona tiene buena oratoria, es una persona ilustre, es una persona que puede llegar a ser un líder. Entonces esto es muy importante, como ya lo sabemos, porque Aristóteles
también lo daba a conocer en la época antigua. Aristóteles, nuestra autora Marta Solesi, nos deja una frase de Aristóteles muy interesante, la cual nos dice que para quien ama, para quien odia, para quien se encuentre ánimo sereno. Y allí derivamos algo que es muy interesante, que es que el orador debe conocer las pasiones humanas y asimismo saber cómo excitarlas y apaciguarlas. ¿Qué quiere decir esto? Aristóteles tiene la teoría de que un orador, para tener éxito y para ser ilustre, debe conocer esos intereses humanos que tanto le gustan de acuerdo al contexto del tipo de la población, conocer esos intereses o esos placeres que a ellos les gustan y saber cómo sacar un hilo de acuerdo a eso y asimismo apaciguarlas, como nos dice él. Bueno, ya por último nos hablan de el silogismo. Aquí entonces consiste en que esto es algo que tienen los humanos en los cuales admiten premisas acerca de los problemas de orden físico y de orden lógico, acerca de los problemas que nosotros tenemos en nuestro interior por orden moral. Y nos hablan también en el tema retórico, el cual se refiere a todo aquello que constituye la acción humana y que por consiguiente es materia de deliberación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando recurrimos a hacer una acción cotidiana o algo que esté fuera de nuestra rutina, por decirlo así, podemos deducirlo o se puede definir como una acción de deliberación a nosotros mismos. Con todo este conjunto de ideas damos por finalizada lo que es la historia en nuestro tema de argumentación y contraargumentación. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Haider Palomino, del grado 11A, y le vengo a explicar sobre la definición y características del tema argumentación y contraargumentación. Definición. La definición es un arte de expresarse de forma verbal o escrita. Este tema se puede llevar a cabo con el medio de estar a favor o en contra de una temática. Esto también tiene en forma específica o determinada. También tiene herramientas que se emplean como los ejemplos, el razonamiento, las cuales tienen proposiciones concretas al momento de ser habladas o persuadidas. También tienen a dar a conocer que se hacen eh, en forma de como nosotros darnos a entender o explicar sobre las teorías de algún tema o alguna argumentación. También estudia las teorías de la argumentación, que tiene los mecanismos lógicos a través de los cuales se pueden dar a concluir el tema en específico. Profe, seguimos con las características de la argumentación. Esto lleva a bordo un tema controvertido y que tiene una finalidad de defender o validar una tesis con argumentos. Esto se caracteriza de una forma lógica, dialógica y persuasiva, y que en algunas ocasiones tiende a ser contraargumentativa. También se definen en argumentos que tienen que se constituyen en convencer a uno o a varios receptores en la forma de la veracidad. Esto también tiene como una parte de convivencia de una conclusión. Como nosotros hablar de forma individual sobre algún tema en ese específico y otra persona venga a ponernos a favor o en contra de esa temática. También tenemos un conjunto de premisas mediante procesos deductivos y asimismo. También tienen opiniones fundamentadas y infundadas y fundadas, que tienen como sentimientos y no a las premoniciones. También tienen a partir de diferentes acciones de definición, como la de persuadir y convencer,
que son actos de aspectos emocionales, deseos, temores o prejuicios.